¿Ya, profe? ¿Ya puedo empezar? Sí. Listo. Bueno, compañeros, esta es mi exposición sobre hormonas y neurotransmisores y pues también está el sistema nervioso central. Empecemos. Bueno, partes y funciones del sistema nervioso central. Bueno, el cerebro es el que controla los movimientos voluntarios y gracias a este es el que podemos hablar, podemos recordar las cosas, sentimos emociones, alegrías, tristezas, y pues este también es el que procesa la información que proviene de los sentidos. Seguimos con el cerebelo. Este es el que procesa la información que proviene de las otras áreas del cerebro, la médula espinal y los receptores sensoriales con el fin de indicar para poder realizar los movimientos coordinados y suaves. Bueno, el bulbo raquídeo es una de las principales funciones de él, es servir de enlace entre el cerebro o cerebelo y la médula. Y pues así es el que se encarga de transmitir la información nerviosa, tanto sensorial como la motora del resto del cuerpo. Bueno, la médula espinal es la parte del sistema nervioso que transmite mensajes desde y hasta el cerebro. Esta se encuentra dentro de las vértebras, que son los discos óseos que forman la columna vertebral. Y normalmente las vértebras son las que protegen la médula espinal. Bueno, el hipocampo es parte del sistema límbico y este es el que se encarga del aprendizaje, de codificar la memoria, de organizar la memoria, que es lo que significa codificar, la consolidación de la memoria y la navegación espacial, que es, por ejemplo, el caminar, el correr, etc. Bueno, seguimos con el sistema límbico. Este es el encargado de regular las respuestas fisiológicas y emocionales de nuestro cuerpo. Y las estructuras anatómicas del sistema límbico son las responsables de procesar las emociones y regular nuestra conducta. Bueno, el tálamo y el hipotálamo. El tálamo es el que se encarga de enviar mensajes que se obtienen de los sentidos a la corteza cerebral y el hipotálamo se encarga de controlar el pulso, la sed, el apetito, la temperatura corporal y patrones del sueño, etc. Bueno, ahora vamos a seguir con las hormonas. Bueno, la glándula encargada de controlar las funciones de la mayoría de las glándulas y hormonas del cuerpo es la hipófisis o la pituitaria. Es muy pequeña como vemos en la imagen. Bueno, seguimos con los tipos de glándulas. Hay dos tipos, las endocrinas y las exocrinas. Las endocrinas son las que producen hormonas al interior del organismo y sus productos no salen al exterior del cuerpo como en el torrente sanguíneo. Y las exocrinas son las que sus productos salen al exterior del cuerpo y pueden ser productos hormonales o no hormonales como los testículos. Bueno, seguimos. La tiroides. Su función es la de producir y liberar las hormonas tiroideas, como es la T4 o la tiroxina y T3 o trillodetironina, que están involucradas en el crecimiento. En este mantenimiento de la mayor parte de las funciones corporales y la regulación del metabolismo. Entonces, la producción de hormonas tiroideas está controlada por otra hormona llamada TSH, que es la que se mide en los exámenes de sangre para la tiroides, para realizar su funcionamiento. Seguimos con la corteza suprarrenal. Su función es la de regular varios componentes del metabolismo con la producción de los mineralcorticoides y glucocorticoides, que incluyen pues lo que son aldosterona y el cortisol. Bueno, seguimos con los estrógenos. Los estrógenos, Ojo con eso, pero te hace falta las funciones. La función del cortisol, ¿cuál es? no, profe, eso ya se va a ver más adelante. Ay, pero entonces rápido porque nos Bueno, demoramos. los estrógenos son los que preparan el aparato genital femenino para la ovulación y la fecundación. Y además, la diferenciación sexual intervienen en el metabolismo de las grasas y el colesterol, etc. Bueno, seguimos. La función principal de la testosterona es la diferenciación sexual. Bueno, la gonadotropina. La hormona liberadora de la gonadotropina hace que la hipófisis pues elabore y segregue la hormona luteinizante, que es la LH, y la hormona folículo estimulante FSH en los hombres. Y en los hombres estas hormonas hacen que los testículos produzcan la testosterona y en las mujeres las hormonas que los ovarios produzcan estrógeno y progesterona. Bueno, la gonadotropina coriónica humana es la encargada de estimular la maduración del óvulo y posteriormente de formar la placenta para que el embrión pueda desarrollarse en el útero materno. Esta es la responsable de los resultados de las pruebas de embarazo. Bueno, seguimos con los neurotransmisores. Pues bueno, seguimos con la histamina. La histamina en altas cantidades puede causar trombos, inflamaciones exageradas que pueden provocar necrosis de los tejidos por falta de oxígeno, o sea, muerte de tejidos y nutrientes. Bueno, seguimos. La adrenalina en altas cantidades anormales puede provocar paros cardíacos.
Bueno, seguimos. El cortisol es la hormona del estrés y su producción continua tiene efectos negativos en la salud como problemas de sueño, falta de concentración, daños al corazón. La serotonina es la responsable del sueño y la tranquilidad. En altas cantidades provoca mucho sueño y en bajas cantidades produce irritabilidad y poco sueño. Como dato curioso, investigaciones han demostrado que los asesinos seriales tienen baja producción de serotonina. Muchas gracias. Severo ese dato, ese último dato es fundamental porque hay una, digamos, como un debate de los asesinos seriales o los psicópatas respecto a lo biológico o a lo cultural, cómo surge un psicópata. Entonces hay explicaciones del sistema nervioso, como lo que tú acabas de decir, que puede pasar, y hay otras que son totalmente psicológicas. La explicación que tú nos das es profundamente biológica. Listo, Delgado, perfecto, 30 como se esperaba. ¿Listo, Ya profe? sabes ¿Ya que puedo sí. seguir? Gracias, profe. Listo, Danielito. Listo. Buenos días. El día de hoy les voy a hablar sobre las partes del sistema nervioso y sus funciones, la explicación de la hipófisis y demás temas interesantes. Comencemos. Excelente. ¿Cuáles son las partes del sistema nervioso central y sus funciones? Bueno, lo voy a intentar resumir para que sea un poco más corto. Primero empezamos con la corteza cerebral. En sí, la corteza cerebral es un área que recibe información sensorial de los ojos, oídos y piel y proyecta impulsos motores con el fin de generar movimientos. Para ser más claros, los impulsos motores son las neuronas encargadas de enviar la información desde el sistema nervioso central hacia los músculos, ganglios o otras neuronas como respuesta a un estímulo, perdón. Ahora vamos con el cerebelo. Bueno, el cerebelo procesa información que viene de otras áreas del cerebro, ¿ok? Tales como la médula espinal y, por supuesto, los receptores sensoriales, con el fin de indicar, pues, por decirlo así, el tiempo exacto para realizar movimientos coordinados y suaves del sistema muscular esquelético. O sea, para que me entiendan un poco mejor, los receptores sensoriales se convierten en la energía del estímulo, o sea, una señal nerviosa. Listo. Ahora el tronco de encefálico, bueno, del encéfalo, transmite señales entre el encéfalo y la médula espinal y maneja las funciones involuntarias básicas. Bueno, para ser un poco más específico, el tronco del encéfalo conecta la médula espinal con los centros ¿cómo era? Con los centros de pensamiento superior del encéfalo. Ahora la médula espinal. Bueno, la médula espinal es la encargada de transmitir impulsos nerviosos ¿cómo era que se llama? A los nervios raquídeos comunicando el encéfalo con el cuerpo mediante dos funciones básicas. O sea, se preguntarán cuáles son. Bueno, acá se las explico. La aferente, en la que son llevadas sensaciones del tronco, cuello y las cuatro extremidades hacia el cerebro. Y la eferente, en la que el cerebro ordena a los órganos a realizar determinada acción, llevando estos impulsos hacia el tronco del cuello. Como pueden observar en la imagen, en la médula espinal, pues se ve muy, pues, muy pequeña, pero en realidad es más larga. Lo que pasa es que pues, en la imagen no lo pintan así. Pero bueno, ahora seguimos con el hipocampo. Bueno, el hipocampo es una estructura en el lóbulo temporal de cada corteza cerebral. O sea, es una parte importante del sistema límbico, por decirlo así. Es una región que regula los estímulos, la emoción. Acá tiene una relación con el aprendizaje y la memoria. Son una relación. Ahora les voy a explicar el sistema límbico. Bueno, el sistema límbico es un conjunto de estructuras cerebrales que responden a ciertos estímulos, produciendo respuestas emocionales como miedo, alegría, enojo, tristeza. Ahora, por último, el tálamo. El tálamo es una pequeña estructura dentro del cerebro ubicada encima del tronco del encéfalo entre la corteza cerebral, perdón. Hay que tener en cuenta que tiene conexiones de nervios. La función principal del tálamo es retransmitir el motor y señales sensoriales a la corteza cerebral. Listo. Ahora les voy a hacer la explicación de la hipófisis o pituitaria, como le quieran decir. Listo. Bueno, la hipófisis o pituitaria está considerada como la principal glándula del sistema endocrino. Eh, esta, esta glándula es muy primordial para nuestro organismo. También, para ser más claro, la hipófisis o pituitaria produce hormonas que estimulan y regulan otras glándulas endocrinas como suprarrenales, tiroides, ovarios y testículos, perdón. Listo. Ahora vamos con qué es una glándula endocrina y de qué trata. Bueno, las glándulas endocrinas ayudan a controlar muchas funciones del cuerpo, como el crecimiento y el desarrollo, el metabolismo y la capacidad, perdón, reproductiva. Quiere decir, o sea, las glándulas principales
que conforman el sistema endocrino humano son el hipotálamo, la hipófisis, perdón, la glándula tiroidea, la glándula paravoideas, la glándula suprarrenales y la glándula pineal. Y pues por supuesto las glándulas reproductoras, que incluyen los ovarios y los testículos. Bueno, ahora voy a pasar a explicarle las hormonas. La explicación de las hormonas en que hace efecto la glándula pituitaria. Bueno, vamos a comenzar con la hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento ayuda a regular el metabolismo, que es el proceso que permite que las células lleven a cabo diferentes actividades, pues tal como crecer y demás. Para ser un poco más claro, la hormona del crecimiento ayuda a desarrollar los músculos y a procesar carbohidratos y descomponer la grasa. Listo. Ahora vamos con las hormonas del hipotálamo. Estas regulan la producción de hormonas de la pituitaria, ¿ok? O sea, quiere decir que estas hormonas regulan procesos corporales tales como el metabolismo y controlan la liberación de hormonas de glándulas como la tiroides y las suprarrenales. Ahora vamos con las hormonas corticales. Esta produce produce hormonas esteroides como cortisol, aldosterona y hormonas que pueden ser convertidas en testosterona. Listo, ahora vamos con las hormonas tiroideas. Bueno, estas hormonas regulan la velocidad a la que se queman calorías, lo cual, esto es muy importante, lo cual afecta la pérdida o el aumento de peso. Bueno, vamos con los progestágenos. Son hormonas sexuales que influyen en el desarrollo sexual durante la pubertad. Esto quiere decir que está relacionada con la reproducción. Ojo con esto. Ahora, por último, perdón, vamos con los neuroretransmisores. Los más importantes, Daniel, para acabar y seguir con Listo, los Verónica. más importantes. La principal función de la estamina es generar inflamación en el organismo. Para ser más claro, esta respuesta le sirve a nuestro cuerpo para aislar a los agentes externos, o sea, quiero decir, aislar a los factores que están presentes en el medio ambiente y que pueden provocar enfermedades a la persona, y con la estamina luchar mejor contra ellos. Esto, vamos con la noradrenalina, creo que se llama así. Noradrenalina. Noradrenalina, perdón. Ujú. Esta interviene en situaciones de estrés, es bueno, por decirlo así, la respuesta de lucha cuando se presenta una situación peligrosa y en la capacidad de decisión. La noradrenalina influye en la frecuencia del corazón y en la contracción muscular involuntaria. Bueno, tengan en cuenta esto. Es capaz de contribuir en el aumento de los niveles de oxígeno cerebral. Listo. La serotonina es un neurotransmisor presente en las neuronas y ayuda a regular las fases del sueño. Hay que tener en cuenta que la sustancia llamada melatonina, que se metaboliza gracias a la acción de la serotonina. La principal función de los péptidos opioides es, por decirlo así, el efecto analgésico. Para ser más claro, los péptidos opioides reducen las descargas del impulso doloroso entre las neuronas. O sea, ¿cómo les explico? Es decir, generan placer o adormecimiento de algún modo que el sistema nervioso central empieza a recibir baja percepción del dolor que siente. Por último, los neuropéptidos taquicininas. Bueno, es un neurotransmisor, lo que significa que es una molécula cuya función es la de agilizar y hacer más eficiente la sinapsis, es decir, permite una correcta comunicación entre neuronas. Listo. Muchas gracias Listo, por su atención. Danielín. Ya sabes, 100, obviamente. Verónica, vamos contigo. Ah, profe, a mí sí me pone 30, ¿no? Papi, pero usted ya sabía que iba a sacar. No, eso es injusto. Lo voy a volver a golear. Hágale. Y yo Hágale. también le voy a volver a poner. No, Verónica, ¿ya? ¿Estás? ¿Quintero? Yo, Amigos. profe, ya te comparto Eh, pantalla. tu, 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 tu. El tiempo. Listo, profe. Entonces, buenos días. Voy a hacer mi Oli. exposición. Entonces, ya voy a empezar. Empiezo de una vez porque esto es rápido. Entonces, partes del sistema nervioso, los más importantes. Entonces, empezamos con la corteza cerebral. Esta cubre la parte de afuera del cerebro y
rige las funciones superiores de las que somos conscientes, como los movimientos, el lenguaje, las emociones y los pensamientos. Seguimos con el cerebelo y es un centro de coordinación y usa información que recibe de los 5 sentidos y hace que nuestros movimientos sean fluidos y coordinados. Esa es su función. El tálamo y los núcleos grises es lo que está en medio de la corteza y el tronco cerebral. Va a ser muy importante. Controla el movimiento del tono. El hipotálamo controla la supervivencia como la ingesta, la temperatura, la defensa y el sexual. Ok, seguimos con el hipotálamo y el sistema límbico, que es donde está principalmente la memoria y el aprendizaje. La médula espinal, él comunica el cerebro y los nervios periféricos. Este conduce las sensaciones al cerebro y lleva los impulsos del movimiento. Y terminamos con el tronco encefálico. Este es el que controla las funciones vitales como los latidos cardíacos y la respiración. El limbo del sueño y vigila los núcleos. Nuestro instinto de supervivencia está basado en nuestros recuerdos y experiencias del pasado. Ese es un dato que tomé de tu clase, profe. Entonces Bien. aquí seguimos con que es la pituitaria. Esta es muy importante y es muy pequeñita y está abajo del hipotálamo y se encarga de muchas funciones. Controla varias etapas de nuestro cuerpo, por eso es tan importante. Es una glándula muy pequeñita que está en la base del cráneo y por eso es tan importante. Ella produce hormonas y según investigué, afecta el crecimiento. Listo, entonces seguimos con ¿qué es la glándula endocrina? Son las que secretan hormonas adentro de la sangre, pues así de fácil. Es un órgano que produce hormonas y que suelta directamente la sangre. Ella se encarga de controlar muchas funciones. Una de ellas es el crecimiento y la capacidad. Y después seguimos con ¿qué son los neurotransmisores? Solo voy a decir los más importantes. Entonces, los neurotransmisores, ellos permiten que se transmitan la información de una neurona a otra y de una célula muscular a una glándula gracias a la sinapsis. Entonces, la serotonina es uno de los neurotransmisores y no es producido por el cuerpo, por lo que debe obtenerse por la comida y es conocida por la hormona de la felicidad. La dopamina es otra neurona que es otra neurotransmisor Neurotransmisor. más. Y conocido se encarga como conducir, se conoce como la adictiva y sensaciones placenteras. La endorfina es una droga natural del cuerpo que da sensación de placer y euforia. Y la adrenalina, esta produce como acciones de supervivencia. Este actúa en situaciones para estar alerta. Y eso sería todo, profe. Breve, bien, excelente, breve y rápido, conciso, 100, Verónica. Ana María, Ya comparto pantalla. listo. Ya ves. Está cargando. Cargando. Ya. Entonces, pues, exposición. Partes del sistema nervioso central. Bueno, la corteza cerebral cubre la superficie cerebral y también sus funciones como la memoria, la percepción, la atención, la conciencia, el pensamiento, el lenguaje, entre otros. Tronco encefálico controla varias funciones como la respiración, la regulación cardíaca y algunos aspectos del sonido. El hipocampo y el sistema límbico se encarga del aprendizaje de regulación, codificación de la memoria, la médula espinal
transmite impulsos o mensajes que pueden ser desde y hasta el cerebro. El cerebro se encarga de indicar el tiempo exacto y también como para realizar movimientos pues coordinados. Ya. Glándulas endocrinas ayudan a controlar muchas funciones del cuerpo como el desarrollo y el crecimiento y también el metabolismo y la capacidad reproductiva. El testosterona ayuda al desarrollo de los hombres como el crecimiento del vello, el desarrollo muscular y también a veces cambios como de voz. El útero para las mujeres que no han pasado por la menopausia, los ovarios producen las hormonas estrógenos al comienzo del ciclo menstrual. Los estrógenos también hacen cambios en el endometrio que lo preparan para recibir un posible embarazo. Los riñones se filtran alrededor de media taza de sangre por un minuto. Y a profe, gracias. Los neurotransmisores, mi amor. Sí, profe, es que los había hecho y se me borraron todas las... pero pues... Bueno, listo, Ana María. ¿Quién sigue? Ahí, mientras hago la nota acá. Bueno, 100 en el profe, trabajo y 80 por lo de los neurotransmisores. Ana María. gracias, profe. ¿Quién sigue? En la mano levantada, ¿quién está ahí? Eh, Juan José Estupiñán. sí, sí. Listo, profe, ya te comparto. Listo. Profe, ¿ya se está viendo? Está cargando. Ya, profe. No, ya, ahora sí. Listo. Bueno, buenos días. Hoy les voy a, bueno, presentar sistema nervioso central, glándulas y neurotransmisores. Listo, bien. Como pues ya se sabe bien, el sistema nervioso central pues es el encargado de, bueno, de provocar las respuestas, o bueno, de responder a los estímulos que recibe el cuerpo, pues también es el encargado, o bueno, en otras palabras, porque pues ya como que me estoy enredando mucho, profe, es el encargado de controlar todas las funciones de gran parte del cuerpo. Bueno, pasamos a sus partes. Está conformado por el cerebro o corteza cerebral, que pues como ya bien se sabe, el cerebro es una de las partes más importantes del cuerpo porque ya sin este pues no se tendría toda la capacidad de retener la información que se tiene. Pasaríamos al cerebelo. Bueno, el cerebelo es el encargado de transmitir los impulsos de la médula espinal al encéfalo. Sí, entonces de la médula espinal que vendría, que ya ahorita más adelante la mostraré, entonces es como el encargado de la transmisión de esto. El bulbo raquídeo, este es el encargado, bueno, está encargado, si mal no estoy, de la respiración y una vaina ahí del cardio, si mal no me acuerdo. Del corazón. O sea, del sistema cardíaco creo que es. Todo lo que No, tú no manejes, o sea, piensa en todo lo que tú no manejes. Tú no manejas la digestión, o sea, cuando se degrada la comida, tú no manejas los intestinos cuando hacen digestión también, o cuando absorben nutrientes o agua, tú no manejas el corazón, no puedes. Todo eso que tú no manejes lo está manejando el bulbo raquídeo, ¿listo? listo. Bueno, entonces el bulbo raquídeo es es el encargado de manejar todos los sistemas involuntarios. Bueno, pasamos ahora sí a la médula espinal, que como bien se dice, la médula espinal es larga, que que está sobre la espalda y esta está cubierta por los huesos. Y pues esta es súper larga. Porque, pues, listo, pasaríamos al hipocampo y al sistema límbico. Bueno, el hipocampo es bueno, es el que dirige las emociones y los comportamientos, bueno, si mal no estoy. Y el sistema límbico pues se constituye en las dos partes del hemisferio que parece como tipo tenazas de, bueno, la parte esa del escorpión, profe, que parece así como si estuviera atacando. Bueno, son los encargados de, sí, de las emociones y de las emociones del comportamiento. Entonces sin esto pues creo que una persona pues no podría vivir tan bien. Pasaríamos al tálamo, que este vendría siendo
el que regula la actividad del sentido, de los sentidos, perdón. Entonces, pues este también se encuentra en las dos emisiones, en las dos emisiones del cerebro. Los núcleos grises es un conjunto de masas grises que está ubicado en cada hemisferio del cerebro. Y estas se relacionan con el control voluntario de los movimientos y de la postura. Y por último, pues sería el hipotálamo, que es el encargado de regular la temperatura en aves y mamíferos. Entonces, pues este es el que nos va regulando la temperatura cuando por lo menos tenemos fiebre, si mal no estoy. Bueno, Sí. pasaríamos a la pituitaria o hipófisis. Bueno, la pituitaria es la encargada de la producción de las hormonas, pues las cuales son las que pueden afectar el crecimiento o demás comportamientos del cuerpo humano. Entonces, entre estas se dividen en dos partes, las glándulas endocrinas y exocrinas, que como su nombre se dice, endo significa dentro y exo significa fuera. Entonces, pues las glándulas endocrinas son las que se liberan en la sangre, donde hacen un viaje a través de todos los sentidos y los órganos, y las exocrinas son las que se liberan en la piel o por alguna cavidad de nuestro cuerpo. Pasaríamos a la glándula endocrina, que pues ya la había dicho, y pues lo que afecta la parte de la hipófisis pues vendría siendo ay, pero profe, que es que estos nombres ahí, es la TSH, que pues es la que regula la acción de las tiroides, la que vendría siendo esta. ¿Cuál otra sería? Espérate, la GH, bueno, no me acuerdo, que es Hormona de la que crecimiento. eso, que es la que estimula los huesos, los músculos y pues demás partes del cuerpo, que pues sí, como se dice, pues es la que estimula toda la parte del crecimiento. La PRL, sí, sí, PRL, que es la que se encarga del crecimiento de las glándulas de las glándulas mamarias, Prolactina. eso, prolactina, que pues, y pues la producción de leche en ellas. Ya, eso Listo. sería creo que todas. No, Sí. mentiras, profe, y faltaría la A, bueno, bueno, esta de ACTH, Adenocorticotropa. Adenocorticotropa. que es la que regula la producción de glándulas, las suprarrenales, esa vaina. Y por último, pues se tendrían los neurotransmisores, que pues los que estarían la oxitocina, la adrenalina, la dopamina, la endorfina y bueno, la oxitocina, si mal no me acuerdo, es la glándula, Hormona. la hormona de, Perdón, bueno, sí, es una hormona como tal, ¿no? O sea, la es la oxitocina es hormona, una hormona. es la hormona pues del amor, pues del enamoramiento de las personas. La adrenalina es la que excita todo el sistema nervioso. La dopamina es la causante de las sensaciones de placer y bueno, de placer y estar feliz. La endocrina es la que controla las zonas cerebrales en las que se producen las sensaciones de placer. Ya eso sería todo, profe. Listo, bien. Llegamos con 100. Alejandra, Ya voy, profe, me comporto. listo. Bueno, biología tercera evidencia, bueno, voy a hablar sobre las partes del sistema nervioso central y sus funciones. Pues primero la corteza cerebral es vital, importante para el ser humano, porque en ella es donde ocurre el pensamiento, así como la toma de decisiones, la imaginación, la percepción, el procesamiento de casi toda la información y cubre la superficie cerebral. El cerebro procesa información, cerebelo procesa información proveniente de otras áreas del cerebro, de la médula espinal y de los receptores sensoriales. Entonces, como que el cerebro determina o indica el movimiento exacto para realizar movimientos coordinados. Digamos, si hay lesión, digamos, si una persona tiene lesiones en una zona determinada en el cerebelo, eh, pues puede alterar, tiene alteraciones de conducta, deterioro de las funciones ejecutivas como el habla, el lenguaje, el juicio o la planificación o el procesamiento de la información. El bulbo raquídeo
es una estructura muy importante en el encéfalo, cuya actividad permite que seamos capaces de realizar muchas funciones como regular nuestra presión sanguínea o incluso respirar. Además, también conecta con dos hemisferios cerebrales cuyos nervios se encuentran en esta estructura, por lo que una lesión en uno de los bulbos puede hacer que el hemisferio presente problemas. La médula espinal se extiende hacia abajo desde la base del cráneo hasta el centro de la espalda. Está cubierta por 3 capas delgadas de tejidos de protección que se llama membrana. Su función es dar mensajes o impulsos nerviosos desde y hasta el cerebro. Pues digamos, si se daña la médula espinal, el cuerpo no puede reemplazar las células que se pierdan cuando se lesiona la médula y su función se deteriora permanentemente. Pero las personas que pueden terminar con, pues las personas terminan con graves discapacidades de movimientos y sensaciones, generalmente quedan paralizadas, o sea, sin sensación desde el nivel de la lesión hasta abajo. El hipocampo y la memoria. La relación entre el hipocampo y los recuerdos a lo largo del plazo no es tan directa. Este órgano actúa como mediador de recuerdos, de como desactiva y activa de redes de neuronas que están distribuidas por muchas zonas del encéfalo. Bueno, dicho de otro modo muy bien, el hipocampo no contiene recuerdos, sino que actúa como un nodo que permite que se activen distintos recuerdos distribuidos por diferentes partes del encéfalo. Bueno, esta parte iba a explicar como la memoria, porque me la voy a saltar. El tálamo es una pequeña estructura dentro del cerebro, situada apenas encima del tronco del encéfalo. Su principal función es transmitir el motor y señales sensoriales a la corteza cerebral. El hipotálamo es responsable de mantener ciertas funciones de regulación de la temperatura corporal, la frecuencia cardíaca, la sed, el hambre, el sueño, la presión arterial. Bueno, entonces, las paredes Mi amor, sigue a las hormonas. De one. o sea, ¿quieres que vaya de una vez a las hormonas, profe? Sí, de one, two, Ah, three, bueno. four. Ah, bueno, pues ya me salto Esos son esto. importantísimos, esos pares de nervios craneales, pero no alcanzamos a verlos. Bueno, voy a hacer esto rápido. ¿Qué es una glándula endocrina? Pues es el órgano que produce hormonas y las libera de manera directa. Espérate, si lo estoy diciendo bien, ¿sí o no? Sí, Sí. vamos rápido. De, que las de directamente a la sangre, desde que viaja a los tejidos, órganos de todo el cuerpo. Las glándulas endocrinas ayudan a controlar muchas funciones del cuerpo, como el crecimiento, el desarrollo, el metabolismo y las capacidades. Pues la glándula pituitaria tiene el tamaño como de un guisante, o sea, sí, y ¿Qué es produce un guisante? hormonas, pues un guisante, ¿no? Es que tú ¿Qué dijiste es en un una clase guisante? que era como parecido como un frijol chiquitico, ¿no? Es una, o sea, cuando hablas de guisante es el término o la palabra que usan los españoles para referirse a las arvejas. Eso es un guisante. Ah, ok. Son Yo pensé que guisantes, era eso. profe. Bueno, ¿Listo? produce hormonas que afectan el crecimiento, sus funciones de otras glándulas. Yo pues me imagino que acá la tiroides secreta hormonas encargadas de regular la temperatura corporal del consumo de energía del organismo y el apetito, el sueño. Las glándulas suprarrenales, ¿sí? Son pequeñas glándulas ubicadas en la parte superior de cada riñón, o sea, arriba. Y esta produce hormonas sexuales y el páncreas, sí, el páncreas, produce hormonas que ayudan a regular la forma en que el cuerpo procesa el azúcar. Los ovarios son los encargados de producir las hormonas estrógenos y progesterona, si lo pronuncio bien, Progesterona. progesterona. Y los testículos producen las hormonas sexuales, testosterona. Ujú. Voy a hablar sobre los principales, rápido para terminar, las principales neurotransmisores, la serotonina, la congelación de sangre, la felicidad, la dipomina, el placer, Dopamina. dopamina, la acetalicolina, esta retiene la información, la neurodronila, es que no lo pronuncio mal. La, Noradrenalina, mi amor. Las más importantes, adrenalina, serotonina, dopamina. Listo, déjala ahí, mi amor. Y las bueno, endorfinas son muy importantes. Bueno, vámonos en 100 también. Contra de one. Todos de bueno.
Ese profe cuando vea la pantalla. Ya. No, está cargando. Ya, Bueno, ya. ¿listo, profe? Listo. Listo, pues. Bueno, entonces, bueno, buenos días para todos, muchachos. Bueno, esta es la tercera evidencia del segundo periodo, pues hecha por mí para el autor de pues tercera evidencia, y los temas que vamos a tratar en nuestra exposición va a ser el sistema nervioso central, la hipófisis y los neurotransmisores. Y pues el sistema nervioso central, pues son todos, bueno, en pocas palabras se pueden caracterizar por neuronas sensoriales y motoras, que pues cada uno de ellos pues en un funcionamiento allí y son importantes para procesar en todo tiempo que está en un funcionamiento. Bueno, estas son las partes del sistema nervioso central del cerebro y eso. Entonces, pues, primero será la corteza cerebral, que pues puede ser caracterizada por una superficie principales como componentes que reconocen cada uno de los movimientos y eso. Bueno, el siguiente pues, puede ser el tálamo. El tálamo está conformado por masas de tejidos nerviosos, pues en el cual pues, están bajo una actividad de los sentidos y pues situada en la zona central. Pues, como bueno, como siguiente, pues la médula espinal. La médula espinal se puede caracterizar como una estructura totalmente larga, pues comunicándose con el desvalo del cuerpo y que pues está encargada como en comunicar, en transmitir pues impulsos nerviosos que intenta localizar cada rato. Entonces pues están caracterizadas en el cuerpo y pues bajo tejidos nerviosos. Bueno, el cerebelo, vamos con el cerebelo, pues esto puede ser un tejido nervioso que pues puede encargarse de cada una de las coordinaciones de los movimientos musculares y movimientos controlados pues, de uno mismo. Posteriormente pues se activa. Y por último pues vamos con el hipotálamo, que pues el hipotálamo pues está conformado también hecho por la hipófisis del cerebro, que pues, puede controlar cada uno del funcionamiento del sistema nervioso y que está situada en la zona central del cerebro, o sea, en el centro. Sí. Bueno, ¿qué es la hipófisis? Bueno, sí, esto se puede, pues, en pocas palabras, también es llamada como la glándula pituitaria. Pituitaria, papu, pituitaria, la tiene escrita ahí, Sí, a veces papu, se confunden véala. las palabras, Pituitaria, papu. Bueno, pituitaria. Bueno, profe, ¿cómo se llama? Vea, Entonces, está escrita, papu, vea la diapositiva, glándula, donde está el punto rojo. sí, profe, por eso, es que es todo esto, pero no es que me queda Bueno, complicado, siga, ya rápido. pituitaria. Bueno, Las hormonas, ajá. hormonas, rápido. Bueno, listo. Bueno, esto rápido. La hipófisis pues, está formada por varios tipos de hormonas, que pues cada uno de ellos está debajo del cerebro, pues en base del cráneo Con y que base, conecta con el hipotálamo, en la base, más bien. En la base en del la masa. Eso. base. Ah, Listo, los neurotransmisores y ya, los neurotransmisores pues neurotransmiten. Entonces, pues sí, es que la misma palabra lo dice, es una célula muscular que pues está conformada por glándulas mediante el cual pues, se pueden separar y están en sí mismas como neuronas. Las funciones de los neurotransmisores pues cada uno de ellos pues están estimulados pues bajo las fibras musculares y bajo a través de una sinapsis que se pueden encontrar en el cerebro o algo así. Bueno, voy a tratar del sistema endocrino, pues se me olvidó ahí agregarla, pero pues está conformado por cada uno de los conjuntos de órganos y tejidos que pueden agregar. Pues están conformadas por neuronas, obviamente. Y pues, bueno, listo. Entonces, muchísimas gracias por su atención y ya. No, Bueno, Contreras, entonces,
Bueno, y faltó especificar muchas hormonas y obviamente todos los neurotransmisores, pero bueno, dejémosla bien, 90, ahí le ayuda. Bueno, profe, gracias. Listo, sigue Kevin, pero toca volvernos a conectar, ¿listo?